Joan Sebastián, el poeta del pueblo y rey del jaripeo, dejó una huella indeleble en la música regional mexicana, pero detrás de su inigualable éxito se esconde una historia marcada por el dolor, las tragedias familiares y una vida tan intensa como turbulenta. La figura de Joan Sebastián no solo estuvo asociada a su talento musical, sino también a un drama familiar que ha estremecido a sus seguidores y dejado preguntas sin respuesta. ¿Cómo un hombre que parecía tenerlo todo pudo vivir una vida plagada de pérdidas y sufrimientos? Nacido como José Manuel Figueroa en la pequeña localidad de Juliantla, Guerrero, Joan Sebastián soñó desde niño con un futuro en la música. Lo que nadie podía imaginar era que ese niño que componía canciones mientras cuidaba caballos en las montañas enfrentaría una serie de tragedias que pondrían a prueba incluso su legendaria resiliencia. La vida de Joan Sebastián estuvo marcada por una dualidad: el ídolo de masas que ganaba aplausos en los escenarios y el padre de familia que sufrió la devastadora pérdida de 3 de sus hijos. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Las versiones oficiales a menudo dejan más preguntas que respuestas, y los rumores que lo vincularon con el crimen organizado no hicieron más que alimentar el misterio. La primera gran sacudida en su vida ocurrió en 2006, cuando su hijo Trigo de Jesús, quien trabajaba como parte de su equipo de seguridad, murió durante un enfrentamiento en un concierto en Texas. La escena fue desgarradora. Joan Sebastián sostenía a su hijo mientras la vida se escapaba de él. Años después, otro de sus hijos, Juan Sebastián, también fue asesinado en circunstancias violentas, y en 2023, la muerte súbita de Julián Figueroa cerró el ciclo de una tragedia familiar que parece salida de una telenovela escrita por el destino. ¿Qué llevó a estas muertes? ¿Fueron simples accidentes, venganzas, o acaso existía algo más oscuro detrás de la fama y la fortuna de Joan Sebastián? Lo que está claro es que el Huracán del Sur enfrentó estos golpes con una valentía que solo puede describirse como épica. Mientras la leyenda crecía, la polémica también lo hacía. ¿Podía un hombre que había compuesto algunas de las canciones más románticas y dulces del repertorio mexicano estar vinculado con el lado más oscuro del país? Al público parecía no importarle, pero los secretos tras el telón pintan un cuadro más sombrío. Antes de convertirse en el legendario Joan Sebastián, José Manuel Figueroa fue un niño tímido y soñador en las montañas de Guerrero. Su inclinación por la música se manifestó desde pequeño, escribiendo versos mientras ayudaba a su familia en las labores del campo. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, antes de pensar en un futuro como cantante, José Manuel imaginó una vida dedicada a Dios. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de San José, en Cuernavaca, dispuesto a convertirse en sacerdote. Bajo la tutela del padre David Salgado, encontró un entorno donde pudo desarrollar su creatividad musical, componiendo incluso una misa completa. Pero el llamado de la música era más fuerte que cualquier vocación religiosa, y el joven José Manuel comenzó a cuestionarse si realmente estaba destinado a predicar desde un púlpito o desde un escenario. Fue un golpe del destino el que lo llevó a abandonar sus planes sacerdotales. Mientras regresaba a Juliantla después de una misa, un amigo le prestó una guitarra, y todo cambió. En ese momento, descubrió que su verdadera pasión era componer canciones que conectaran con el corazón de las personas. La música es mi fe, y el escenario mi altar, diría años más tarde. Sin embargo, el camino hacia la fama no sería fácil. Desde los concursos de canto en Cuautla hasta sus primeras presentaciones en pequeños bares, el joven José Manuel enfrentó el rechazo constante de la industria. Las puertas se cerraban una y otra vez, y su familia, aunque orgullosa de su talento, no podía entender por qué insistía en un sueño que parecía inalcanzable. El destino le dio su primer gran oportunidad cuando conoció a la actriz y cantante Angélica María, quien quedó impresionada por su voz y lo conectó con el productor Eduardo Magallanes. Este encuentro marcaría el inicio de su carrera profesional, aunque todavía faltaba un detalle crucial: el nombre artístico que lo inmortalizaría. El nombre José Manuel Figueroa no tenía el peso ni la magia necesarios para un cantante que buscaba conquistar al público. Fue en Discos Capitol donde recibió el consejo de adoptar un nombre artístico, algo que inicialmente lo ofendió. Para él, su nombre representaba su identidad y sus raíces. Sin embargo, tras varias propuestas, eligió un nombre inspirado en su tierra natal y su admiración por figuras como Joan Manuel Serrat, Joan Sebastián. Este cambio, aunque pequeño, fue un golpe maestro. Con su nuevo nombre, grabó su primer álbum, Sueño y Lucha, un título que capturaba a la perfección su filosofía de vida. Las canciones empezaron a resonar en las estaciones de radio locales, y poco a poco, el joven cantante comenzó a ganar notoriedad. El verdadero salto llegó cuando sus temas comenzaron a sonar en eventos de jaripeo. Estos espectáculos, llenos de emoción y peligro,
conectaban perfectamente con el espíritu de sus canciones, que hablaban de amor, pasión y lucha. Pronto, Johann Sebastian se ganó el apodo de el rey del jaripeo, no porque montara toros bravos, sino porque su música se convirtió en el alma de estos eventos. A pesar del éxito inicial, los años venideros no serían fáciles. La fama lo llevó a los escenarios más importantes, pero también lo sumergió en un torbellino de excesos, romances y relaciones complicadas. Su matrimonio con Maribel Guardia, que parecía una historia de amor perfecta, terminó en escándalo tras revelarse sus infidelidades. Este episodio marcó el inicio de una vida personal llena de altibajos que siempre estuvo en el ojo público. A medida que Johann Sebastian se consolidaba como una de las figuras más icónicas de la música mexicana, su vida personal comenzaba a mostrar grietas profundas. La relación con Maribel Guardia, que había resultado en el nacimiento de su hijo Julián, terminó en un divorcio que acaparó titulares. Pero el escándalo no terminó ahí. Las disputas con sus otras exparejas y los conflictos por la custodia de sus hijos comenzaron a aparecer en los tabloides. Johann Sebastian nunca escondió su carácter apasionado. Se enamoraba con facilidad y con la misma intensidad enfrentaba las separaciones. Este patrón se repetiría a lo largo de su vida, dejando a su paso una estela de romances, hijos y, lamentablemente, tragedias. El éxito también lo colocó en el centro de rumores y controversias. Se especuló sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que él negó rotundamente. Johann Sebastian aseguraba que todo lo que había logrado era producto de su esfuerzo y su amor por la música, pero los rumores persistían, especialmente después de las muertes violentas de dos de sus hijos. La tragedia comenzó a golpearlo con fuerza en 2006, cuando Trigo de Jesús fue asesinado durante un concierto en Texas. La escena de Johann sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo mientras la multitud seguía coreando sus canciones es una de las imágenes más desgarradoras en la historia de la música mexicana. La muerte de Trigo de Jesús en 2006 fue un golpe devastador para Johann Sebastian, pero el dolor no terminaría ahí. Apenas 4 años después, en 2010, su hijo Juan Sebastián también fue asesinado. El joven, de apenas 32 años, murió tras recibir varios disparos a la salida de un bar en Cuernavaca, Morelos. Aunque las autoridades manejaron el caso como una disputa entre particulares, los rumores de un posible ajuste de cuentas volvieron a surgir. Johann Sebastian enfrentó estas pérdidas con una entereza que conmovió a sus seguidores. Durante los homenajes a sus hijos, cantó con la voz quebrada, pero nunca dejó de presentarse ante su público. Para él, la música era una forma de sanar, aunque el dolor nunca desapareció por completo. En el fondo, el cantante sabía que su estilo de vida y las decisiones que había tomado a lo largo de los años podían haber influido en las tragedias que rodeaban a su familia. A pesar de las acusaciones y los rumores, siempre mantuvo que su única relación con el crimen organizado era a través de las canciones que narraban las historias del México profundo. En 1999, Johann Sebastian recibió un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre: cáncer óseo. La enfermedad, conocida por su agresividad y dolor, no solo amenazaba su carrera, sino también su vida. Para cualquier otro, este diagnóstico habría significado el retiro inmediato, pero no para el poeta de Julianla. A pesar de las limitaciones físicas y los constantes tratamientos, Johann continuó componiendo, grabando y presentándose en escenarios. Su lucha contra el cáncer no era solo un desafío médico, sino una declaración de principios. No permitiría que la enfermedad lo definiera ni lo alejara de su pasión. El cáncer y yo tenemos años jugando ajedrez, pero no me tiene en jaque mate, escribió en un tuit que inspiró a miles. Sin embargo, la batalla no fue sencilla. La quimioterapia debilitó su cuerpo y afectó su voz, ese instrumento que había emocionado a generaciones. Incluso en sus últimos años, con el cuerpo visiblemente desgastado, Johann no abandonó los reflectores. Cada concierto se convirtió en un testimonio de su fortaleza, un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía siendo un guerrero. El público, profundamente conmovido por su lucha, lo apoyó incondicionalmente. Cada aplauso parecía ser un intento colectivo de darle fuerzas para continuar. Pero el cáncer no era su única preocupación. Las tensiones familiares y las disputas legales por su herencia comenzaban a intensificarse, incluso antes de su muerte. La fortuna de Johann Sebastian, construida a lo largo de décadas de éxitos musicales, se convirtió en un foco de tensiones familiares. Con más de 50 propiedades en diversos estados de México y contratos aún vigentes, su legado financiero era impresionante, pero también problemático. Al morir intestato, dejó un vacío legal que provocó años de disputas entre sus herederos. Sus hijos, algunos de relaciones conflictivas con sus madres, comenzaron a enfrentarse públicamente.
Acusaciones de ocultamiento de propiedades, disputas por regalías musicales y desacuerdos personales salieron a la luz. Para quienes lo habían amado por su música y poesía, era triste ver cómo su familia se desgarraba por bienes materiales. Pero Johann Sebastian siempre fue más que su riqueza. Su verdadero legado estaba en sus canciones, esas que hablaban del amor, el desamor y la fuerza de seguir adelante a pesar de las adversidades. A medida que las peleas familiares se intensificaban, sus seguidores encontraban consuelo en su obra, recordando que detrás de los escándalos había un hombre que nunca dejó de soñar. Aunque su vida estuvo marcada por el drama, Johann Sebastian encontró en la música un refugio y un propósito. Su capacidad para transformar sus propias experiencias, incluso las más dolorosas, en poesía musical, lo convirtió en un ícono de la música regional mexicana. Canciones como Secreto de Amor, Eso y Más y Tatuajes se convirtieron en himnos que resonaban en las almas de quienes también habían conocido el amor y la pérdida. En los jaripeos, donde los toros bravos y el público enardecido compartían la misma arena, Johann Sebastian era más que un cantante. Era un símbolo de la conexión entre la tradición y el corazón mexicano. Su voz, acompañada por la banda o un mariachi, parecía capaz de detener el tiempo, recordándonos lo que significa sentir profundamente. Tras su muerte, la influencia de Johann Sebastian no se desvaneció. Nuevas generaciones descubrieron su música, mientras que los viejos fanáticos la usaban para mantener viva su memoria. Incluso en los momentos más difíciles, su legado seguía uniendo a las personas, demostrando que la música tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio. A lo largo de su vida, Johann Sebastian negó categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado, pero los rumores siempre lo persiguieron. Tras los asesinatos de sus hijos Trigo de Jesús y Juan Sebastián, las especulaciones sobre ajustes de cuentas y posibles deudas comenzaron a circular. Aunque nunca se probó ninguna relación directa, el contexto en el que ocurrieron las muertes avivó las sospechas. En el caso de Juan Sebastián, las autoridades mencionaron que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con actividades delictivas en la región. La familia, sin embargo, siempre defendió la inocencia tanto de Johann como de sus hijos. Johann Sebastian respondió a estas acusaciones con indignación, afirmando que su único delito había sido amar profundamente a su pueblo y cantar sus historias. Sin embargo, los rumores dejaron una sombra que algunos aún asocian con su nombre. Johann Sebastian nunca permitió que los rumores definieran su legado. En sus últimos años, buscó reconciliarse con su público y su familia. A través de conciertos y entrevistas, dejó claro que su único objetivo había sido siempre llevar alegría y esperanza a través de la música. Mientras lidiaba con el cáncer y las tensiones familiares, Johann escribió algunas de sus canciones más íntimas, reflexionando sobre la mortalidad, la fe y el amor. Estas composiciones, muchas de ellas inéditas al momento de su muerte, muestran un lado más vulnerable y filosófico del cantante. El poeta de Juliantla falleció el 13 de julio de 2015, rodeado de su familia en su rancho. Aunque su cuerpo se apagó, su espíritu permanece vivo en cada rincón de Juliantla, en cada nota de sus canciones y en los corazones de quienes lo consideraron una leyenda. En sus últimos días, Johann Sebastian dejó mensajes de gratitud y amor para su familia y su público. Según sus hijos, sus palabras finales reflejaban la serenidad de un hombre que había vivido intensamente y estaba listo para partir. Nunca dejen de soñar, porque ahí está la verdadera fuerza de la vida, les dijo a sus nietos en una de sus últimas reuniones familiares. A pesar del dolor que causó su partida, la familia destacó la valentía con la que enfrentó la enfermedad. Su hijo José Manuel lo describió como un guerrero que nunca perdió la fe ni el amor por la vida, incluso en los momentos más oscuros. Tras la muerte de Johann Sebastian, su legado continuó creciendo. Su música se ha convertido en un símbolo de la cultura mexicana, una mezcla de romanticismo, lucha y conexión con las raíces. Canciones como Juliantla, Secreto de Amor y Eso y Más siguen sonando en las radios, en los hogares y en los corazones de quienes encontraron en su obra un refugio emocional. La familia de Johann, a pesar de los conflictos legales, ha trabajado para preservar su memoria. En el 7º aniversario de su muerte, lanzaron un mezcal artesanal con su nombre, un tributo a su tierra y a su amor por las tradiciones mexicanas. Este gesto fue tanto un homenaje como una forma de mantener su figura presente en las nuevas generaciones. Sin embargo, los problemas no han desaparecido. Las disputas por la herencia del cantante continúan, y aunque algunos de sus hijos han optado por mantenerse al margen, otros han hecho públicas sus diferencias. Para muchos, esto empaña la imagen de unidad que Johann Sebastian siempre intentó proyectar. A pesar de todo, el impacto de su música sigue siendo innegable. Sus letras, cargadas de emoción y profundidad, han trascendido fronteras y generaciones,
convirtiéndolo en una leyenda comparable a otros grandes de la música mexicana como Pedro Infante y Vicente Fernández. En cada rincón de Juliantla, la presencia de Joan Sebastián se siente como si nunca se hubiera ido. Su rancho, sus canciones y las historias de su vida son parte del tejido cultural de su pueblo natal. Los visitantes llegan desde todos los rincones del país para conocer el lugar que inspiró al poeta del pueblo y para rendir homenaje al hombre que llevó sus raíces a escenarios internacionales. Los homenajes a Joan Sebastián no se han limitado a su música. Monumentos, murales y documentales han perpetuado su memoria, destacando no solo su talento, sino también su capacidad de resiliencia frente a las adversidades. Cada aniversario de su muerte se convierte en un recordatorio de que su vida, aunque llena de tragedias, fue también una historia de triunfo y pasión. En sus propias palabras, lo único que quiero es que cuando mi cuerpo ya no esté, mi música siga contando mis historias. Y así ha sido. Joan Sebastián no solo dejó un repertorio musical incomparable, dejó una enseñanza de amor por la vida, por la familia y por los sueños. Joan Sebastián no fue un hombre perfecto, pero fue auténtico. En cada nota de sus canciones, en cada palabra de sus composiciones, dejó una parte de su alma. Su vida, llena de luces y sombras, fue un reflejo de lo que significa ser humano. Luchar, amar, perder, pero jamás rendirse. A través de sus canciones, nos enseñó que el amor puede ser tan dulce como doloroso, que la familia es un refugio y a veces un desafío, y que la música tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Hoy, a casi una década de su partida, su voz sigue siendo un eco vivo en las vidas de quienes encontraron en él a un amigo, un consuelo y un maestro. Es imposible hablar de Joan Sebastián sin mencionar las tragedias que marcaron su existencia, pero reducir su historia solo a eso sería un error. Fue un hombre que, contra todo pronóstico, transformó sus dolores en arte y nos dejó un legado que seguirá vivo mientras exista alguien dispuesto a escucharlo. Ahora, querido espectador, te pregunto, ¿cómo piensas honrar este legado? Si has llegado hasta aquí, significa que su historia te ha tocado, que sus canciones resuenan contigo y que sus enseñanzas te han dejado pensando. Entonces, no basta con sentir, también hay que actuar. Si realmente eres un amante de estas historias llenas de música, pasión y vida, no puedes quedarte al margen. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Porque, si no lo haces, te arriesgas a perderte la oportunidad de seguir explorando las vidas de quienes han marcado nuestra historia con su talento y su valentía. ¿De verdad vas a quedarte sin escuchar más de estas historias que nos recuerdan por qué la música y la vida están hechas para sentirse profundamente? Vamos, no solo te lo pido, te lo exijo. Dale clic al botón, porque aquí, el que no se suscribe, pierde el privilegio de seguir conectando con la grandeza del pasado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, como diría Joan Sebastián, nunca dejes de soñar. Suscríbete ahora y sigue soñando con nosotros.